Hola, buenas tardes a todos mis compañeros seguidores del canal. Continuamos entonces con el episodio número 3 de este curso introductorio de electricidad básica. Les habla Juan Bracho, ingeniero electricista. Comenzamos. Primeramente vamos a analizar, a verificar las respuestas que le dejé pendientes de actividades del episodio número 2. Ahí tenemos la respuesta. La primera, como ven, el cuadro de la ley de Ohm, el triángulo de la ley de Ohm. La segunda respuesta, 12 voltios. Tercera respuesta, 7 ohmios. Cuarta respuesta, 4 amperes. Y quinta respuesta, ninguna, ya que todas las resistencias fluyen la misma cantidad de corriente porque su valor óhmico es igual. Los invito entonces a que verifiquen las preguntas de las actividades y allí puedan corroborar. Hoy vamos a ver lo que es el magnetismo y el electromagnetismo. El magnetismo y la electricidad básica están tan estrechamente relacionados que no pueden estudiarse profundamente sin involucrar el otro. Existen tres relaciones generales entre magnetismo y electricidad. La veremos a continuación. Flujo de corriente produce una cierta forma de magnetismo. El magnetismo es por mucho el medio más comúnmente utilizado para producir o utilizar la electricidad. El comportamiento particular de la electricidad bajo ciertas condiciones es provocado por influencias magnéticas. Acá, como podemos ver, tenemos un núcleo que tiene un norte y un sur, y en donde se generan líneas de flujo debido al campo magnético. Fuente principal del magnetismo. La fuente principal del magnetismo es el imán. Los imanes tienen tres propiedades comunes: atraen y retienen el hierro. Todos tienen dos polos, polo norte y polo sur. Asumen una alineación norte-sur si se permite su movimiento. Importante que tener eso en consideración. Cada imán está rodeado por un campo magnético que consiste de líneas de flujo o líneas de fuerza que se extienden en el espacio de un extremo del imán al otro, así como dentro del imán. Los polos norte y sur se atraen entre ellos, puesto que los polos son opuestos. Es también cierto que dos polos del mismo signo se rechazan. Importante, dos polos del mismo signo se rechazan. Si usted coloca dos imanes con dos polos del sur y los trata de unirlos, usted va a notar que ellos se rechazan. Ahí es donde viene la frase: signos opuestos se atraen, signos iguales se repelen. Existen dos tipos de imanes: imanes permanentes y electroimanes. Los imanes permanentes conservan su magnetismo después de la remoción de la fuerza magnetizante. La interacción de la corriente eléctrica y un campo magnético crea el magnetismo. Los electroimanes son similares a los imanes permanentes, excepto que no conservan su magnetismo una vez que se le ha removido la electricidad, y pueden ser modificados para ser más fuertes. Aquí tenemos el caso de un imán permanente. Tenemos dos polos, polo sur, polo norte, donde se crean líneas de flujo debido al campo magnético. Acá podemos ver un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Es un núcleo metálico envuelto por una bobina al cual se le aplica un nivel de voltaje. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Al hacer esto, inducimos un campo magnético acá en el núcleo. Se crea un polo norte, un polo sur, y por ende se crean líneas de fuerza debido al campo magnético. Lo podemos ver en un conductor eléctrico. Tenemos un conductor eléctrico donde aplicamos una corriente, y cuando la corriente atraviesa el conductor eléctrico, de igual forma se crea alrededor del conductor un campo magnético.
Una corriente alterna cambia de dirección por sí sola, conforme cambia la dirección de la corriente. Cambian los polos del electroimán. A diferencia del imán permanente, la dirección de línea de flujo no es constante. Depende de la dirección de flujo de corriente a través del conductor. La dirección del flujo de la corriente hace que dependan de la línea de flujo, el sentido de la línea de flujo. Regla de la mano derecha. La relación entre el flujo de la corriente y la línea de flujo puede demostrarse empleando la regla de la mano derecha. Un conductor que lleva una corriente es mantenido con la mano derecha y con el pulgar apuntando en la dirección del flujo de la corriente. Envuelva los dedos alrededor del conductor, los dedos apuntan en la dirección de la línea de flujo. Ojo, ojo muchachos, esto es meramente informativo, esto es un caso explicativo. Nunca se debe tomar con la mano un conductor que sepamos que tiene energía, que está energizado. Esto es simplemente explicativo. Un conductor donde el flujo de la corriente va en un sentido, nosotros tomamos de manera explicativa ese conductor con la mano derecha y con el pulgar apuntamos hacia la dirección del sentido de la corriente y la dirección en que está envuelta los dedos de la mano nos va a indicar el flujo, la dirección de la línea de flujo sobre el conductor. Esta regla de la mano derecha aplica cuando se utiliza el flujo convencional. Recuerden lo que habíamos hablado anteriormente, existe un flujo convencional y un flujo de electrones. El flujo convencional es el que nos indica que los electrones se mueven de positivo a negativo y el flujo de electrones nos indica que la corriente eléctrica se mueve de negativo a positivo. Cuando se utiliza el flujo de electrones, entonces se debería emplear la regla de la mano izquierda. Esta regla es la misma que la regla de la mano derecha, excepto que todo se hace con la mano izquierda. Cuando estemos tratando con motores en un módulo más adelante, utilizaremos la regla de la mano izquierda debido a la forma como reaccionan los motores con los flujos magnéticos y la corriente. Finalmente, si la corriente entre dos conductores paralelos está fluyendo en direcciones opuestas, los campos magnéticos fluyen también en direcciones opuestas y se crea una repulsión natural. El grado de repulsión depende de la magnitud de la corriente, que no dice este enunciado. Tenemos dos conductores que están en paralelos. En uno, el flujo de la corriente va en un sentido y en el otro va en otro sentido. Esto crea que hayan dos flujos o dos campos magnéticos en direcciones opuestas, lo que crea una repulsión entre esos conductores. Estos principios electromagnéticos básicos llevan a la invención de una amplia gama de dispositivos eléctricos como motores previamente mencionados, generadores, solenoides y dispositivos de protección eléctrica como dispositivos de disparo y de cortocircuito, de prevención de cortocircuitos. Corriente alterna. Ahora vamos a enfocarnos en la tensión de corriente alterna. Sea un generador o alternador es utilizado para producir tensión de corriente alterna. La corriente alterna es generada por compañías de suministro de electricidad y transmitida a nuestros hogares, fábricas, tiendas y oficinas. La tensión de corriente alterna es utilizada por muchas personas, pero una de las razones principales es que puede ser elevada o reducida a través de un transformador. Normalmente la corriente alterna se produce en los generadores eléctricos en niveles de tensión que son relativamente bajos. Luego estos pasan por un transformador, se elevan a niveles de tensión altos para que sea más fácil poder transmitirlo, transportarlo en largas distancias. Esto permite que la línea de transmisión opere en altas tensiones y bajas intensidades para una eficiencia máxima. El consumidor puede entonces reducir el nivel de tensión hasta un nivel deseado. El nivel deseado es el que utilizamos en fábricas, tiendas, oficinas o en nuestros propios hogares. Aquí le traigo un pequeño ejemplo. Esto es un diferencial que comúnmente vemos en nuestros hogares. Y acá podemos ver que este es un diferencial de una corriente nominal IN de 40 amperes, 240 volts. Pero este símbolo que vemos aquí, que es un símbolo que van a ustedes a observar bastante en el campo eléctrico, vamos a ver de dónde viene, que es un símbolo de onda sinusoidal.
que representa la corriente alterna. Un generador de corriente alterna convierte la energía mecánica en energía eléctrica. La teoría del magnetismo es la teoría que permite al generador producir una tensión de corriente alterna. Esto se debe al hecho de que un conductor que lleva una corriente produce un campo magnético alrededor de él, como ya lo vimos. Un campo magnético cambiante produce tensión en el conductor. De manera similar, si un conductor se encuentra en un campo magnético y el campo o conductor se desplaza, una tensión es inducida en el conductor. Este efecto se conoce como inducción electromagnética. Esto que está acá es una onda de corriente senoidal y es lo que representa la corriente alterna. Vamos a dar un ejemplo más práctico de dónde nace esta onda de corriente senoidal en la corriente alterna, en la generación de la corriente alterna. Aquí vemos una cosa. Tenemos unos imanes con un polo magnético norte y un polo magnético sur. Dentro de esos imanes vamos a hacer girar una bobina. Esta bobina va a girar desde 0 grados hasta 360 grados. La bobina rotatoria estará dividida en mitades negras y blancas para ayudar a rastrear la posición de la bobina. Aquí vemos una mitad negra, una mitad blanca para que nosotros vayamos siguiendo la rotación en sentido horario de la bobina. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá estamos en el punto principal, 0 grados. De 0 grados vamos a pasar a un movimiento de 90 grados. Aquí pueden ver la bobina, tuvimos un movimiento de 0 grados a 90 grados. Conforme la bobina gira de 0 grados a 90 grados, corta un número cada vez mayor de líneas de flujo. Conforme las líneas de flujo son cortadas, se genera una tensión en la dirección positiva. Aquí vemos el eje vertical, el eje horizontal. Vemos que pasó del punto 0 a 90 grados. Tenemos parte de la onda, del inicio de la onda sinusoidal. De 90 a 180 grados, vemos acá que estábamos acá en 90, ahora pasamos acá a 180 grados. Conforme la bobina sigue girando, corta cada vez menos líneas de flujo. Por consiguiente, la tensión generada pasa de un máximo hasta 0 de nuevo. Vemos acá, comenzamos en 0, llegamos a 90 grados, luego de 90 grados llegó a 180 grados, que fue el giro que vimos acá que hizo completamente la bobina, y aquí vuelve nuevamente a llegar al punto 0. De 180 grados pasamos a 270 grados, similar al paso 2, excepto que la tensión es ahora generada en la dirección negativa. Estábamos acá, 180 grados, pasamos a 270 grados. Lo vemos acá de 0 a 90 grados, 180 grados, continúa girando la bobina, ahora pasamos a 270 grados. Se sigue extendiendo la onda senoidal. Ahora vamos de 270 a 360 grados, que es similar al paso 3, excepto que la tensión todavía es negativa. Una vez que alcanza 0 grados, una revolución completa de 360 grados ha terminado. En este punto la bobina es regresada a su estado original y un ciclo ha terminado. Si la bobina sigue girando, el ciclo será repetido. Entonces, dimos el ciclo completo que inició aquí y terminó acá, 360 grados. Y es lo que nosotros podemos observar acá en 0. Hizo el recorrido 360 grados, llegó nuevamente a 0. Hizo un ciclo completo. La corriente alterna pasa a través de muchos de estos ciclos en cada segundo. El número de ciclos por segundo se conoce como la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de ciclos en un segundo en lo que puede girar esta bobina, un eje de bobina o un alternador, un generador eléctrico. En países como por ejemplo México y Venezuela, la corriente alterna se genera en 60 Hz, que significa que da 60 ciclos en un segundo. En otros países como por ejemplo Chile, la frecuencia es de 50 Hz. Y bueno, más adelante veremos mayores detalles respecto al conocimiento de la frecuencia. Por ahora eso es lo que nos interesa conocer. Corriente alterna versus corriente continua. Ahora vamos a comparar gráficamente una onda de corriente alterna y una onda de corriente directa. Acá lo podemos ver, tenemos un generador
corriente alterna, como lo vimos en el ejemplo anterior, inicia la onda senoidal y llega de nuevo a cero. Y este ciclo se repite constantemente en una frecuencia que según el país donde estemos puede ser de 50 o 60 Hz, ciclo por segundo. Mientras que en corriente directa, que es la que normalmente vemos en la batería, la línea de corriente es recta, no existe una onda senoidal, la corriente es directa, no cambia de estado, no hay onda senoidal en la corriente directa. Existe un aparatito que podemos utilizar en los laboratorios que se llama osciloscopio. El osciloscopio es un aparato con el que podemos diagnosticar y verificar los tipos de ondas que se presentan en los sistemas eléctricos. Acá vemos una representación gráfica de lo que estábamos viendo. Esto se conecta a una red y enseguida nos va a mostrar el tipo de onda que tenemos en la red. Y aquí lo podemos ver. Eje vertical, eje horizontal, inicia desde cero la onda senoidal, y la cual se repite, se repite, se repite y llega nuevamente por acá y continúa su ciclo constantemente. Esa es la representación gráfica y fidedigna de lo que es una corriente alterna. Corriente alterna monofásica y trifásica. La corriente alterna puede ser monofásica y trifásica. Una corriente monofásica se utiliza para demandas eléctricas pequeñas, tales como para uso residencial. La corriente monofásica es el concepto que hemos estado comentando. Una fase. Esto es una fase. Parte de un punto cero y termina en 360 grados. Cuando hablamos de corriente trifásica es una componente que se utiliza para en un sistema eléctrico, digamos, generar energía a través de tres fases. A través de tres fases. La corriente trifásica se utiliza cuando se requieren grandes bloques de energía en instalaciones comerciales e industriales. La corriente trifásica es una serie continua de tres ciclos de corriente alterna que se empalman. Cada onda representa una fase y presenta un desplazamiento de 120 grados. Si bien tenemos acá tres fases, inicia una fase, a los 120 grados debe iniciar la segunda fase y al desplazamiento de 120 grados debe iniciar la tercera fase. Y son tres sistemas monofásicos juntos trabajando de manera como uno solo, pero las tres fases están desplazadas entre sí 120 grados. Acá lo podemos ver en un osciloscopio, como iniciamos aquí, por ejemplo, con la fase número 1, y en este punto inicia la fase número 2, que serían 90 grados que tenemos acá, más 30 grados acá, serían 120 grados. Y vamos a tener entre este punto y este punto un desplazamiento de 120 grados que debe coincidir con este punto y este punto, que es lo que nos indica acá, un desplazamiento de 120 grados. Ok, chiquillos, aquí les dejo algunas actividades para que las puedan resolver, verificar para nuestro siguiente episodio. 1. Nombre dos características comunes de todos los imanes. 2. Utilice la regla de la mano derecha para determinar la dirección en la cual fluye la corriente en el conductor, mostrado a la derecha. Dibuje una flecha en el conductor para mostrar la dirección que usted determinó. 3. Una onda sinusoidal es utilizada para representar tensión alterna, así como corriente alterna. ¿Eso es verdadero o falso? Indique. 4. El número de ciclos de una corriente alterna en un segundo se conoce como. Y quinto, ¿cuántos grados tienen que estar desfasadas las corrientes en un sistema trifásico? Muchachos, ahí les dejo esas inquietudes para que las resuelvan para el siguiente episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Por favor, no olvides darle like, suscribirte y compartir el video. Muchas gracias.